La palabra mormona despierta curiosidad, polémica y hasta confusión. La fe mormona se presenta como una opción espiritual válida. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia mormona ofrece disciplina y lo que en realidad entrega es una piedad superficial que no transforma? Eso es lo que exploraremos hoy. La diferencia brutal entre la falsa piedad mormona y la verdadera disciplina espiritual cristiana que cambia vidas de verdad. Imagina esto: miles de personas buscan cada día un camino hacia Dios, sedientas de respuestas, de fuerza y de propósito. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que se les ofrece no es la verdadera disciplina espiritual cristiana, sino una copia maquillada de piedad que promete mucho y transforma poco? Ahí es donde entra la controversia con la iglesia mormona. Su doctrina parece atractiva, su comunidad parece ejemplar, pero bajo esa fachada se esconde una falsa piedad mormona que confunde a muchos y les roba el gozo de vivir una vida cristiana disciplinada según la Biblia. La religión mormona dice tener la verdad, pero si uno examina con lupa, se topa con una peligrosa diferencia entre cristianos y mormones: la sustitución de la verdadera disciplina bíblica por un sistema humano cargado de reglas externas que no producen santidad bíblica real. ¿Sabías que incluso dentro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, muchos sienten la presión de una espiritualidad superficial? Es como ponerse un uniforme impecable sin entrenar el corazón para la batalla. Y claro, eso termina debilitando a quienes quieren crecer espiritualmente de verdad. En este video vamos a desnudar esa fachada, no para criticar por criticar, sino para mostrar el contraste entre la falsa piedad mormona y la verdad bíblica sin filtro. Hablaremos de cómo ser disciplinado espiritualmente sin caer en el engaño, de la vida cristiana disciplinada que transforma, de la apologética bíblica que nos da herramientas y de la santidad que nos llama a ser parte de un ejército de salvación real. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la disciplina espiritual según la Biblia y sobre todo tu manera de caminar con Dios. La diferencia entre disciplina espiritual y falsa piedad externa. Muchos confunden la disciplina espiritual cristiana con simples hábitos religiosos. La iglesia mormona, por ejemplo, enseña una serie de normas externas que parecen ser disciplina, pero en realidad son como una máscara, bonitas por fuera, vacías por dentro. La verdadera disciplina bíblica no es solo dejar de tomar café o cumplir horarios estrictos de reuniones, sino cultivar una vida cristiana disciplinada donde el corazón obedece por amor y no por presión. La falsa piedad mormona puede impresionar a los vecinos, pero nunca engaña a Dios. Piénsalo así: un atleta no se convierte en campeón solo por usar un uniforme, sino por entrenar cada día con disciplina y sudor. Del mismo modo, el cristiano no crece espiritualmente por aparentar, sino por ejercitar su fe en la verdad bíblica cruda. La disciplina espiritual, según la Biblia, implica acciones concretas, como leer las Escrituras diariamente, orar con fervor y comprometerse con la iglesia evangélica cristiana espiritual. No se trata de ritos vacíos, sino de una vida que arde por Cristo. Un ejemplo práctico: alguien puede asistir todos los domingos a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y seguir cada regla al pie de la letra, pero si no conoce la gracia de Jesús, vive en un desierto espiritual. En cambio, quien busca cómo ser disciplinado espiritualmente en la verdad bíblica sin filtro, empieza a experimentar transformación real. Esto no solo se nota en su carácter,
sino también en la manera en que sirve como misionero de Cristo en su familia y en su comunidad. Y ahí es donde empieza a notarse la diferencia entre cristianos y mórmones. La verdadera disciplina bíblica frente a la doctrina mormona. La doctrina mormona habla mucho de obediencia, pero esa obediencia está anclada en un sistema humano. Allí la espiritualidad se mide en la apariencia, en cuanto das, cuánto haces o cuántas normas cumples. Sin embargo, la verdadera disciplina bíblica nace de un corazón transformado por el Espíritu Santo. No es un tengo que hacerlo para que me acepten, sino un quiero hacerlo porque ya fui aceptado por Cristo. Esa es la gran diferencia entre la religión mormona y la disciplina espiritual cristiana. Un ejemplo sencillo: los mormones practican ayunos regulares y donaciones obligatorias. A primera vista, suena muy espiritual, pero si no está basado en la gracia de Dios, termina siendo una carga y no un gozo. En cambio, la disciplina espiritual, según la Biblia, invita a ayunar para acercarse más al Señor, a dar con generosidad para bendecir a otros y a servir como misioneros de Jesús con libertad. La motivación lo cambia todo. Esa es la santidad bíblica que no depende de un uniforme religioso, sino de una relación viva con Cristo. ¿Quieres ver la ironía? Muchos dentro de la iglesia mormona están cansados, incluso frustrados, porque sienten que nunca alcanzan el estándar que les imponen. Y mientras tanto, los cristianos perseguidos en muchas partes del mundo viven con una fe vibrante, fuerte, sostenida por una disciplina espiritual sencilla pero real. Esa verdad bíblica cruda muestra que el poder no está en el sistema, sino en el espíritu. Y lo interesante es que esa fuerza no solo libera, sino que prepara al creyente para la siguiente batalla espiritual. ¿Cómo ser disciplinado espiritualmente en la vida diaria? La disciplina espiritual cristiana no es un misterio oculto para unos pocos iluminados, sino un estilo de vida al alcance de cualquier creyente. La diferencia con la falsa piedad mormona está en la intención. Ellos cumplen para agradar al sistema, mientras que el cristiano disciplinado vive para agradar a Dios. La verdadera disciplina bíblica se practica en lo sencillo: levantarse cada mañana y abrir la Biblia antes que el celular, orar en lugar de quejarse y elegir la santidad bíblica en las decisiones diarias. Son pasos pequeños pero constantes que producen un carácter fuerte. Un consejo práctico: empieza con metas alcanzables. Por ejemplo, en vez de prometer que vas a leer 5 capítulos diarios, comprométete a leer un salmo cada mañana y reflexionar en él. O dedica 15 minutos al día para orar por tu familia, tu iglesia evangélica cristiana espiritual y por los misioneros de Cristo que están en la primera línea. Estas acciones sencillas construyen una vida cristiana disciplinada, mucho más que cualquier regla externa de la iglesia mormona. Y lo mejor es que la disciplina espiritual, según la Biblia, no solo fortalece tu fe, también te convierte en un ejemplo vivo. Tus hijos, tus amigos, incluso tus vecinos, notarán que tu vida refleja algo distinto. Una verdad bíblica sin filtro que no se apaga con el tiempo. Es como cuando la iglesia perseguida brilla más en medio de la oscuridad. Esa clase de testimonio tiene un poder transformador que ninguna secta mormona puede imitar. Y es ahí donde la pregunta inevitable surge: ¿cómo se conecta esa disciplina con la batalla espiritual que todos enfrentamos? La batalla espiritual y el contraste con la falsa piedad mormona. Cuando se habla de disciplina espiritual cristiana, no se trata solo de hábitos personales, sino de estar preparados para una guerra real, la batalla espiritual.
Aquí es donde la diferencia entre cristianos y mormones se vuelve más evidente. La iglesia mormona enseña reglas que parecen dar fuerza, pero no preparan para enfrentar al enemigo. En cambio, la verdadera disciplina bíblica equipa al creyente como un soldado en el ejército de salvación, listo para luchar con armas espirituales y no con rituales vacíos. Mira lo que ocurre con los cristianos perseguidos alrededor del mundo. No cuentan con templos ostentosos ni manuales llenos de normas como en la secta mormona, pero poseen una fe firme que se sostiene en oración, ayuno y la palabra. Esa vida cristiana disciplinada demuestra que la santidad bíblica es el verdadero escudo contra la tentación y la prueba. Un joven que decide apartarse de la pornografía, una madre que ora cada noche por sus hijos, un misionero de Jesús que camina kilómetros para predicar, todos ellos están peleando batallas invisibles con armas espirituales. El contraste es brutal. Mientras la doctrina mormona ofrece una espiritualidad de fachada, la apologética bíblica nos muestra la verdad bíblica cruda. El enemigo no teme a tu apariencia, sino a tu obediencia a Cristo. Por eso, ser disciplinado espiritualmente no es un lujo, es una necesidad vital. Y en ese camino Dios no solo fortalece al creyente, sino que lo convierte en luz y sal para un mundo hambriento de esperanza. La pregunta es, ¿estamos listos para vivir esa disciplina y dejar atrás las imitaciones? Hemos visto que la verdadera disciplina espiritual no se trata de reglas humanas, como enseña la Iglesia mormona, sino de una vida transformada por la palabra y el Espíritu. Ahora la pregunta es para ti. ¿Vas a conformarte con la falsa piedad mormona, con esa religión de fachada que no cambia el corazón, o vas a abrazar la verdad bíblica sin filtro que te hace crecer espiritualmente? La decisión no es teórica, es práctica. Imagínate cómo sería tu vida si cada día dieras un paso firme hacia una vida cristiana disciplinada, más paz en tus pensamientos, más santidad en tus decisiones, más poder en tu oración. ¿No te gustaría ser parte de ese ejército de salvación que impacta al mundo con el amor de Cristo? No se trata de vivir una religión vacía, sino de convertirte en un verdadero misionero de Jesús en tu casa, tu trabajo, tu ciudad. Así que ahora te dejo con este reto. Revisa tu fe, examina tus prácticas y pregúntate si tu disciplina espiritual es genuina o solo apariencia. No tengas miedo de confrontar la verdad bíblica cruda, porque solo así encontrarás libertad. Y si quieres seguir creciendo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos hablando de cómo ser disciplinado espiritualmente, de apologética bíblica y de la diferencia entre cristianos y mormones. Este viaje apenas comienza y créeme, no querrás quedarte fuera.